Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Ese es algo nuevo, ese micrófono, entonces siempre hay novedades para nosotros. Bueno, para mí es un gusto compartir algunas ideas referente realmente la ética ambiental. Solo que la ética ambiental es un tema multidimensional, muy amplio. Hay muchas formas de enfocar una serie de cuestiones y que lamentablemente no tenemos tiempo para hacer todo eso hoy en la noche. Entonces yo espero por lo menos dejar algunas orientaciones de cómo va o cómo podría ir desarrollándose la reflexión sobre nuestra relación como seres humanos con el resto de la naturaleza. Como todo campo de la reflexión humana, hay opiniones diferentes y ciertamente la ética ambiental no está exenta a esas discusiones. Y hay argumentos o discusiones muy fuertes entre ambientalistas sobre cómo debería ser el enfoque. Entonces, espero que puedo indicar algunos de esos campos de discusión, pero sobre todo entonces espero que quizás podamos ir reflexionando juntos sobre esas cuestiones. Ahora, yo puse como título la moralidad de la naturaleza y la nuestra, pensando de claves para la ética ambiental. Yeah. Quizás algunos recuerden el año pasado, salió en periódico el diario Extra, por supuesto, pero yo encontré en Facebook, porque había cierta discusión en Facebook. Dice que un vecino de Palmar Sur, ahí en Osa, rescató un tucán de las garras de un gavilán y salvó la indefensa ave. Y por eso el compañero fue bastante alabado, podemos decir, porque él intervino para salvar la vida de esta pequeña ave que estaba siendo atacada por el gavilán, el grande. Bueno, yo creo que eso es algo que merezca su reflexión, porque yo veo que hay mucha gente que quiere decir que eso fue algo excelente, porque se percibe la depredación como un mal. Como una manifestación inmoral de la naturaleza, algo que no debería, y que la ética exige la protección de esos animales indefensos. Yo creo que ninguna duda que la depredación inquieta la conciencia moral de mucha gente. Incluso es interesante cuando pasan en la televisión esos documentales sobre vida silvestre. Si se trata de la depredación, dice que no apto para niños, dice que solamente mayores de 18 años. Y eso es entendible, es decir, que no es nada bonita la depredación. Para Alexander Scutch, supongo que por lo menos han oído algo de don Alexander. Bueno, el mes próximo tiene que aumentarme nuevamente porque vamos a hablar de Alexander Scutch. El mes de mayo es el mayo de don Alexander Scutch porque nació en mayo y murió en mayo y murió aquí en Costa Rica a los 100 años. Don Alexander hizo un aporte enorme a la ornitología, la botánica y a la filosofía de la naturaleza. Pero algo que es muy claro en el pensamiento de don Alexander Scutch
es que según él, la depredación es, palabras de él, un malogro de la evolución. Es decir, que él entendía que la naturaleza se equivocó, porque la naturaleza permitía la depredación que según él, una mancha horrible que no debería ser. Y para don Alexander es una exigencia moral frenar la depredación y proteger los aves, o los animales, las aves específicamente, que él consideraba débiles. Entonces, es en ese sentido que creo que levanta la cuestión sobre la moralidad de la naturaleza. Incluso entre mucha gente que tiene compromiso de fe cristiana, por ejemplo, es muy inquietante cómo un Dios bueno podría permitir la creación, la depredación. Y toda una discusión entre algunos que, bueno, pero antes de la caída no existía la depredación. Incluso todos los animales, incluyendo los seres humanos, convivían en una armonía total. Entonces, es decir, que el hecho de la depredación ciertamente provoca la reflexión moral frente a la naturaleza. Ahora pensamos brevemente sobre la ética. La ética, que es un campo de la filosofía y la teología, es el campo donde yo dediqué bastantes años enseñando dimensiones diferentes, pero la ética se refiere a la conducta humana, tanto individual como colectiva, que contribuye positiva y responsablemente a la construcción de la convivencia y la plena realización del potencial de aquellos que en ella viven. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con esa definición de la ética, pero en eso yo quiero resaltar que la ética tiene que ver con convivencia, con comunidad, con nuestras formas de vivir juntos en primera instancia, nosotros los seres humanos. En ese sentido, la ética es un constructo humano para la convivencia. Es decir, que la ética, en verdad, tiene que ver con nosotros y no con los animales o la naturaleza. Pues la ética se trata entonces de relaciones y funciones, de contextos y ambientes, siempre conscientes del futuro y las consecuencias de las acciones realizadas en el presente. En ese sentido, no se aplica a la naturaleza, porque la naturaleza es amoral. Es decir, que la naturaleza no tiene moralidad, o por lo menos no tiene moralidad en el sentido de nosotros, seres humanos, filosóficos, que vamos pensando sistemáticamente sobre ese tipo de cuestión. Ningún animal da reflexión sobre su conducta vis-a-vis su propia especie o otros. Su conducta simplemente viene a partir de la evolución de la especie. Pero los seres humanos, nosotros somos un poco diferentes. Vamos reflexionando, preguntando sobre cómo debería ser nuestra conducta. Y en ese sentido, nuestra reflexión siempre es un constructo histórico mediante consensos y discusiones entre los seres humanos, algo, como acabo de decir, no hacen los animales. Ahora, aunque la ética se trata de la conducta humana, para la convivencia humana, se extiende hacia la relación entre los seres humanos y la naturaleza, porque los animales y los paisajes
se incorporan a nuestra comunidad moral porque con ellos convivimos. Es decir, que la vida no se reduce a solamente nosotros los seres humanos. También hay otras formas de vida, yo creo que es evidente, ¿no? Y además vivimos en contextos geográficos y ecológicos. Y como seres humanos siempre estamos relacionándonos con esos animales y con esos paisajes o esas manifestaciones geográficas. Pasen, está muy bien. Y estamos juntos en eso. Ahora, aquí yo me refiero a esa idea de comunidad moral. Comunidad moral no se refiere a ninguna comunidad específica, ningún grupo, tampoco una ética específica, podemos decir. Comunidad moral se refiere al grupo con lo cual se piensa que tiene obligaciones morales, sea lo que sean esas obligaciones morales. En la historia pasada y demasiado actual, podemos ver que frecuentemente la idea es que yo tengo obligaciones morales exclusivamente con mi propio grupo, pero con las que son de otro grupo no tengo obligaciones morales. Eso vemos muy claramente en la historia de las religiones. Podemos ver cómo en el pasado, aquí en América Latina, fuertes luchas entre católicos y no católicos. Los católicos no tenían ninguna obligación moral con los herejes, los protestantes, y viceversa. Los no católicos o protestantes no tenían nada que ver con los católicos. Es decir, que una moral, doble moral, una para mi grupo, pero eso no fue necesario extender a otro grupo. Y vemos como en la actualidad muchas personas, grupos en el mundo que dicen que si no eres de mi grupo, entonces aún tengo la obligación de matarte, o viceversa. Es decir, que eso es lo que significa comunidad moral. ¿Con quién tengo obligaciones morales? ¿Solamente con mi grupo? ¿O en cuanto a la ética ambiental, como ser humano, tengo obligaciones morales exclusivamente para con otros seres humanos? ¿O tengo obligaciones morales para con animales y paisajes, aspectos de la naturaleza? La ética ambiental insiste que sí, como seres humanos tenemos obligaciones morales con las otras manifestaciones de la naturaleza, que hay cuestiones éticas que surgen en cuanto a la relación de nosotros como seres humanos y el resto de la naturaleza. Pero, ¿cómo debemos entender esas obligaciones? Y aquí hay mucho debate. No hay necesariamente acuerdo. Bueno, ese puede ser interesante. En el pensamiento filosófico ambiental hay básicamente lo que podemos llamar dos escuelas. Escuelas de pensamiento. Podemos hablar del biocentrismo y el ecocentrismo. Ahora, quiero explicar estos dos, pero primero debo poner una advertencia sobre el uso de esos dos conceptos, porque frecuentemente se usan esos dos conceptos como si fueran sinónimos.
fueran intercambiables. O a veces la definición que usa con uno realmente es la definición que pertenece al otro. Entonces, es decir que se encuentra mucha confusión en la literatura y el discurso sobre estos dos conceptos. Entonces, solo que cuando escuche esos conceptos, simplemente trate de comprender realmente de qué están diciendo y puede ir entonces pensando cuál es la definición más adecuada. Al fin y al cabo son las definiciones mías que yo he tratado de extraer de la literatura. Bueno, comenzamos entonces con el biocentrismo. El biocentrismo exige respetar y promover la vida de cada organismo vivo individual. Según el biocentrismo, el valor intrínseco o el valor inherente reside en el individuo y no en los ecosistemas, poblaciones o especies como colectividad. Que no quiere decir que la colectividad no tiene importancia, pero es de importancia secundaria al bienestar del individuo. Comprende la vida, que es bios en griego, como un arreglo de manifestaciones individuales y se fundamenta en el principio abstracto de reverencia por la vida. Y ese tiene su origen en el teólogo, el médico, misionero Albert Schweitzer, que quizás algunos han oído de él, un suizo que en la primera mitad del siglo pasado dejó una carrera, bueno, era músico profesional también. Él dejó eso para estudiar la teología. Él se hizo muchos aportes en los estudios bíblicos. Pero a los 40 algo de años decidió convertirse en médico, estudió medicina, fue a la África y allí desarrolló todo un trabajo de obra médica sumamente reconocido, meritoria. Y de allí comenzó a reflexionar sobre el sentido de la vida y él siempre resaltaba la importancia de respetar cada vida individual. Y él hablaba de la reverencia por la vida. Y creo que fue en 1955 que él ganó el Premio Nobel por la Paz, precisamente por ese gran aporte, ese respeto absoluto por la vida. Uno de los principales forjadores de ese tipo de pensamiento se llama un Paul Taylor. Y él dice en uno de sus escritos, el equilibrio de la naturaleza, o es decir, que la ecología, no es en sí mismo una norma moral. En último término, es el bien de los organismos individuales considerados como entidades que tienen valor inherente, lo que determina nuestras relaciones morales con las biocomunidades silvestres. Entonces, el biocentrismo es un enfoque que claramente privilegia el bienestar de cada individuo, que va a hacer todo lo posible para proteger la vida, digamos, de las manifestaciones individuales de todas las formas de vida. El ecocentrismo toma una postura algo diferente. Porque el ecocentrismo resalta los ecosistemas, poblaciones y especies para la reproducción y la continuación de la vida. Su enfoque es el bien de la colectividad o su preocupación es por el equilibrio de la naturaleza, no necesariamente el bien de cada individuo de la colectividad. Eco, que viene del griego oikos, que quiere decir casa. Entonces, su preocupación es el funcionamiento y los arreglos dentro de la casa que puede promover el bienestar de los individuos. Pero su preocupación claramente como en primera instancia los ecosistemas.
Incluso diría que la muerte de un individuo no necesariamente es un mal, sino natural y necesaria para el bien funcionamiento de los ecosistemas. El valor intrínseco, entonces, reside en la comunidad biótica. Entonces, al contrario al biocentrismo, su énfasis quiere privilegiar moralmente el ecosistema y no necesariamente o en forma secundaria el bienestar de cada individuo o cada animal, podemos decir. Ahora, uno que ha ido pensando mucho de eso, otro de los forjadores de ese tipo de pensamiento es el Hans Ralston, el tercero. Él decía en uno de sus trabajos, la biología y la ecología, no la justicia, ni la caridad, ni los derechos, ni el bienestar de los individuos, proporcionan el punto de referencia para una ética. Entonces, el punto de partida en ese tipo de pensamiento es la ecología y no el individuo, digamos. Y ese es un punto de referencia material porque comienza con la biología misma. Pero ¿cuál escuela entonces? Alexander Scotch se acercó mucho al biocentrismo. Él valora cada vida individualmente y él mismo trataba de vivir según el principio de no matar. Se basa en el compromiso moral de la no violencia y esa palabra ahimsa figura prominentemente en los trabajos de don Alexander Scotch y ese es un concepto hindú que resalta la reverencia por toda la vida. No obstante, es un concepto abstracto porque se toma esta decisión sin tomar en cuenta ninguna vida en particular o ninguna circunstancia o condiciones concretas. Es un a priori que Scotch trataba de vivir y orientar toda su vida. Él decía en uno de sus escritos, alguien que vive en medio de una medianamente armoniosa asociación con aves no debe soportar el trastorno de su concordia por la llegada de un invasor. Hay que proteger a los indefensos de saqueadores de nidos como serpientes o un extraño que perturbe una sociedad tranquila como un halcón. Entonces, Scotch hacía todo lo posible para proteger las aves de serpientes, especialmente la mica que come aves. Ya entiendo que hay dos micas, solamente una come las aves, pero Scotch estaba muy en contra. Y también Scotch no gustó por nada halcones. Entonces, porque tenía esa idea de proteger los indefensos y que él tenía la obligación moral de protegerles porque él estaba creando todo un ambiente seguro para las aves. Siento algo de eso cuando veo las aves que vienen los comederos de mi propio patio. Holmes Ralston, no obstante, aboga por el ecocentrismo y enfatiza el valor de la naturaleza y relaciona la ética ambiental con la lógica ecológica, al contrario de Scotch, que realmente no basaba en la lógica ecológica. Ralston decía, la sensibilidad al prodigio de la vida es el sentido de la ética ambiental. La premisa básica ha de ser la interrupción del flujo de la vida es el acontecimiento más destructivo que puede haber. Entonces, él está pensando en términos sistémicos y trabar el funcionamiento del sistema es el pecado, mucho más que
la desaparición de un solo animal. Entonces, el valor intrínseco forma parte de una totalidad y no debe fragmentársele reconociéndolo separadamente. Entonces, podemos ver aquí una posición muy diferente. Y para ser transparente, yo me identifico mucho con Hans Ralston y su posición. Entonces voy a extender un poco más sobre los argumentos ecocentristas. Ralston propone las siguientes claves para la ética ambiental. Él resalta la importancia de la estabilidad funcional. Ahora, en la ecología hoy no se habla tanto de la estabilidad. Ese fue en un tiempo pasado. Pero sí la idea que el sistema puede ir funcionando según su propia dinámica, en su propio ambiente, sin las trabas desde afuera. Yo creo que ese es el sentido de esa idea de estabilidad funcional. Él resalta el prodigio de la vida, o es decir, la importancia de la biodiversidad. Él argumenta que el individuo está subordinado a la especie y no al revés. Es decir, que esos bonitas viudas, frapis episcopos que vienen al comedero en mi casa, son muy, muy bonitas, pero cada una de ellas es subordinada a la especie. Y lo que la ética tiene que privilegiar es proteger la especie, aunque puede significar la desaparición de ciertos individuos. Pero es la especie, porque la especie es subordinada, es decir, que el individuo es subordinada a la especie. Que el individuo es una muestra de un tipo, y el tipo es más importante que la muestra. Una especie que existe es una especie que debe existir. Para los que se preocupan por los halcones que comen aves, como Alexander Skutch o el compañero en OSA, ese puede ser problemático. Pero Ralston, pensando a partir de la lógica ecológica, es que esos animales deberían existir si son productos de la naturaleza. Todo proceso natural es bueno porque el sistema recicla, es decir, que lo que existe y funciona en la naturaleza debería existir y funcionar. El ecosistema es el campo vital, posibilita el prodigio de la vida, es decir, que sin el ecosistema nada, incluso nosotros, puede existir. Y los deberes surgen en encuentros humanos con el sistema que proyecta y protege a los miembros participantes en la integración de una comunidad biótica. Es decir que, al fin y al cabo, la ética ambiental es contextual, que surge mediante nuestros encuentros con los ecosistemas. Pero aquí podemos ver entonces que el sujeto moral es la comunidad biótica o el sistema. Y Ralston dice, los juicios de valor humanos deberían adecuarse a los hechos naturales. Skutch diría, bueno, está de acuerdo, pero eso le inquieta enormemente. Y también muchos de nosotros que queremos salvar aves de los halcones, también, no sé, es muy inquietante. Ahora, la clave de toda ética ha de ser convivencia. Y la ecología enseña que la vida depende de las relaciones y a la vez es de las relaciones que se preocupa la ética. Es decir, que yo por lo menos estoy convencido que nos interesa tener la ética porque vivimos en comunidad, juntos. Si yo fuera
el único ser humano, ni podemos pensar de eso, pero si no existía otros seres humanos, yo no tendría que preocuparme de la ética. Bueno, quizás con otras formas de la naturaleza, pero es decir que la ética se preocupa por relaciones y a la vez es de relaciones que se preocupa la ética. Y cuando se traba el relacionamiento, tanto en el sentido biológico o ecológico como en el sentido social, se reducen las posibilidades de vida plena y esto es problema ético porque interrumpe el flujo de la vida. Ahora yo creo, es muy claro, tanto en términos sociales como en términos ecológicos. En términos ecológicos, cuando mediante nuestras intervenciones causamos una traba en el funcionamiento de los ecosistemas o las relaciones entre animales y su medio ambiente, allí surgen lo que llamamos problemas éticos ambientales o problemas ambientales. Yo diría la misma cosa en términos sociales. Cuando las posibilidades de vida de seres humanos están truncadas por cuestiones de raza o diferentes categorías sociales, este afecta enormemente las posibilidades de vida de grupos sociales enteros. Pero tiene que ver con las intervenciones en los procesos sociales que permite o no permite el florecimiento de ciertos grupos y personas frente a otros. La misma cosa en términos de nuestra relación con la naturaleza. Nuestras intervenciones pueden afectar enormemente el florecimiento de la naturaleza misma, porque interrumpe entonces ese flujo de la vida. Un filósofo y ecólogo, Ricardo Rotze de Chile, propone la convivencia de lo que él llama las 3 H's. Habla de hábitat, habitantes y hábitos. El hábitat donde viven. En verdad, la palabra ética tiene su origen con la palabra madriguera, que pasa al ser el establo o corral, y de allí se comienzan los griegos a aplicar a la conducta humana. Pero Rotze habla de eso en términos del hábitat, entonces, donde vivimos. Y cada hábitat tiene habitantes, pueden ser seres humanos o pueden ser animales. Y todo habitante tiene hábitos, sus formas de vivir. Los animales tienen sus hábitos, pero los seres humanos tenemos hábitos de vida también. Entonces la cuestión es, en este hábitat, habitantes, hábitos, ¿cuáles son los hábitos nuestros que facilitan o no ese flujo de la vida en esta forma integral de hábitat, habitantes y nuestros hábitos? Ahora, entonces, regresamos a la pregunta. ¿Se debe salvar la indefensa ave del gavilán? Bueno, pongo aquí 2 respuestas, puede ser que haya más. Pero el Scotch, yo creo, diría que sí. Hay que salvar el ave del gavilán. Es una respuesta muy biocentrista. Y él tiene varias veces en sus trabajos escritos donde él habla de sus esfuerzos de salvar una ave de serpientes o de gavilanes. Ralston, al contrario, diría que no. Diría que no porque el gavilán representa el funcionamiento del ecosistema
y necesita su comida, y que es dictada por la misma comunidad biótica. Es decir, que es una respuesta ecocentrista, que resalta el funcionamiento del sistema, aunque significa la muerte de la indefensa ave. Claro, hay que recordar que el gavilán es un ave también. Entonces allí, para Scotch, siempre se encontraba en una contradicción, yo creo. Pero sí, por lo menos, esas serían, digamos, dos respuestas. Una respuesta que sí, otra respuesta que no, dependiendo mucho en el enfoque filosófico que orienta su forma de ver la naturaleza. Pero otra respuesta sería quizás, depende en las circunstancias. Yo acabo de decir que realmente la ética, toda ética yo diría, pero ciertamente la ética ambiental siempre es contextual, porque la ética corresponde a contextos, es decir, a situaciones históricas. Y muchas veces esas situaciones históricas no son las situaciones que nosotros quisiéramos tener. Son situaciones que hemos recibido, aunque también vayamos construyendo situaciones históricas. Pero a veces entonces es difícil decir de antemano cómo debería actuar en alguna situación específica. Más conclusiones a priori, o es decir, que anteriores, raras veces se adecúan a realidades concretas. Yo creo que es muy frecuente que ya tengo todas las respuestas hasta que tengo que enfrentar la situación real. Y de allí mis respuestas quedan un poco cortas, porque hay que responder a la situación misma. En verdad, Scotch reconoce situaciones y exigencias situacionales, y ciertamente Ralston también. Además, muchas situaciones son consecuencias, como acabo de indicar, de las acciones humanas, que cambian en mucho el funcionamiento natural o ecológico, o sea, el flujo de la vida. Y lo que vemos cada vez más por las intervenciones nefastas que los seres humanos en momentos diferentes han hecho en el pasado, hoy tenemos que intervenir o corregir para que la naturaleza pueda seguir funcionando. Y allí es muy, muy difícil. Las acciones humanas quebran las relaciones ecológicas. Cuando causan rupturas en el flujo de la vida, cambian los patrones naturales de la depredación o destruyen hábitat que a su vez cambia comportamiento de los animales. Ambos cambios pueden causar sobreabundancia de ciertas especies, convirtiéndolas en plagas que afectan no solamente la convivencia humana, sino el bienestar de otros animales, o pueden causar nuevos patrones de alimentación, cambiando el equilibrio entre depredadores y presas. Lo mismo ocurre cuando se introducen animales o plantas exóticas o domesticados. Y todo esto puede incidir aún en la sobrevivencia de especies. En estos casos, sí, hay que salvar la vida del ave. Mucho de eso, y esa es una pregunta, voy a decir algo más, pero por razones de las intervenciones ambientales, imbalances enormes pueden surgir entre animales donde en situaciones naturales hay más o menos equilibrio, pero en desequilibrios ciertos depredadores pueden entrar y simplemente diezmar poblaciones enteras de ciertas especies que bajo circunstancias naturales
Eso no se ocurriría. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Quizás también debo mencionar muchos animales que no son naturales, gatos y perros. Y yo sé que hay muchos amantes de perros y gatos, pero esos gatos, por ejemplo, destruyen miles, hasta millones de aves. Entonces, podemos salvar la vida de los gatos, pero ¿qué importa entonces la vida de las aves? Es decir, que esas son cuestiones de mucha envergadura y que nos afecta en nuestro interior. Tengo familiares donde yo tengo que tener cuidado de decir eso porque son amantes de los gatos, pero tengo que confesar que me gustan los gatos también. Entonces, bueno, pero la naturaleza no es inmoral. Todo lo que se ocurre desde la depredación hasta movimientos tectónicos obedecen procesos que producen la vida. Son procesos constructivos de la existencia. Además, no es concebible, creo yo, la existencia sin conflicto, violencia y sufrimiento. Toda la creatividad implica algún conflicto y destrucción que permite el surgimiento de lo nuevo. Aún la muerte, que no me gusta pensar, pero que aún la muerte es necesaria para la continuación de la vida. Y yo diría, idear otra existencia física, otro universo, es irreal e inútil. Tenemos que bregar con la existencia que tenemos. Y la ética debería respetar esos procesos. Implica la importancia de entenderlos para protegernos a veces o para mantener el funcionamiento de los sistemas, pero sí entenderlos, encontrar las formas de convivir con esos procesos en tal manera que tanto la vida humana como la vida animal prosperen. En la ética ambiental, entonces, siempre hay contradicciones, hay trade-offs o canjes y valores que se compiten con otros. Hay que decidir a partir de realidades que inciden y que no siempre son óptimas moral ni ecológicamente. Además, una ética verdaderamente ecológica o ambiental debería partir de la lógica, yo diría, ecológica, biológica, y no imponer principios abstractos como su fundamento. Al fin y al cabo, la vida depende de los ecosistemas, y a partir de, o siguiendo la idea de Aldo Leopold, no sé si han oído de Aldo Leopold, que murió en 1948, se reconoce casi como el fundador de la ecología o que la ética ambiental contemporánea, un pensador, ecólogo, realmente era ingeniero forestal en los Estados Unidos. Pero él decía, una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, no es correcta cuando no tiende a esos fines. Bueno, eso tiene implicaciones concretas. Unos ejemplos me impresiona mucho. ICE, por ejemplo, que frente a la construcción de sus hidroeléctricos está esforzándose mucho para rescatar la vida de cada animal que vive en el área geográfica del embalse. Y han ido empleando biólogos y otros para ir a atrapar todos esos animales. Y han atrapado, entiendo, miles de serpientes, miles de ejemplares de aves y de mamíferos, o sea, de insectos. Pero es decir que es un esfuerzo muy, muy grande para llevar a esos animales y soltarlos en supuestamente un ambiente parecido, pero un ambiente seguro,
donde no habrá embalse. Se preocupa por la vida de cada animal individual, pero no así por los ecosistemas, porque el ecosistema se muere bajo el agua del embalse. Es decir, que es un enfoque sumamente individualista. Ahora, puede ser que el biocentrismo avala eso, y ciertamente yo voy a avalar eso también, frente a la opción de ahogar todos esos animales. Pero la cuestión ética parece para ICE no es el ecosistema, sino salvar la vida de cada individuo. El ecocentrismo, entonces, diría que moralmente no se puede avalar esa política, pero tiene que ver con la destrucción del ecosistema. Pero aquí es decir que obviamente es un debate y tiene mucha importancia cuando pensamos que necesitamos energía eléctrica. ¿Qué vamos a hacer? Ese es uno de los canjes o trade-offs. Pero el enfoque puede ser diferente de acuerdo a su orientación ideológica. Algo que muy interesante que propuso Skutch, la biocompatibilidad. Él decía que debemos fomentar la vida solamente entre animales compatibles, es decir, que eliminar los depredadores. Su preocupación fue por el bienestar y la vida de los animales indefensos y quiso eliminar la violencia y el sufrimiento naturales. Quería, de cierta manera, corregir y recrear la naturaleza. Y posiblemente el biocentrismo podría avalar esa postura, pero el ecocentrismo no. Otra es que frecuentemente hay oposición a políticas que eliminan o reducen sobrepoblaciones de animales. Es decir, que se objetan al atrapar y matar animales que son plagas. Porque el biocentrismo quiere salvar la vida de cada individuo. BirdLife International, por ejemplo, tiene programas muy grandes, especialmente en las islas del Pacífico, del Océano Pacífico, para proteger, salvar de extinción, proteger y promover poblaciones de aves en esas islas muy aisladas. El problema es que esas islas ya sufren plagas de ratas, más que todo ratas, frecuentemente gatos. Entonces, BirdLife International tiene un programa para eliminar esos físicamente, para matarlos. O en el caso de algunas islas, unos recipientes, que todos son introducidos, no son parte de la naturaleza originaria de esas islas. Pero hay personas que objetan a eso. O cuando hay un imbalance de por ejemplo, el problema en algunos lugares ha sido de los puis, ¿cómo se llama? Vaqueros, o ¿cómo se dice? Sí, que muchos de ellos son aves parásitos. Entonces, lo que hacen cuando sobreabundan por razones de cambio de hábitat, van destruyendo literalmente poblaciones de otras aves. Entonces hay programas en ciertos lugares en América del Sur, por ejemplo, para eliminar, para matar esas grandes concentraciones de esas especies, porque si no va destruyendo otras especies. Ese como resultado de esos cambios en el medio ambiente. Pero hay muchas personas que objetan porque significa matar animales. Entonces, es decir que ese es un debate. Y otro que se me ocurre, que no puse aquí, pero en días anteriores vi en el periódico La Nación sobre grandes esfuerzos para salvar los monos en Guanacaste, porque están sufriendo mucho de la sequía.
¿Deberían hacer eso en términos éticos o no? Sí, ¿no? Sí, hay mucho debate en eso. Ahora, hay formas diferentes de decir eso. Tomando una postura más ecocentrista, la respuesta sería no, porque ellos sufren por causas naturales de la sequía del Niño que ha pasado por estas partes desde hace miles, si no millones de años, y la ética es la sobrevivencia de los individuos que se adaptan mejor para aguantar ese tipo, y los que no pueden aguantar se mueren y no se reproducen. Por tanto, la ética exige no intervenir y salvar los monos. Es muy difícil, es difícil para mí, especialmente cuando veo las fotos de esos pobres animales. Otro argumento podría decir sí, pero la situación no es nada natural. Es imbalances causadas por los seres humanos, etc. En ese caso, entonces sí, hay que intervenir. Por lo menos nos hace recordar que en ese caso nos hace recordar la importancia de analizar, de comprender el porqué, las causas y pensar tipo de intervención. Bueno, debemos salvar a la indefensa ave del gavilán, no creo, pero quizás, quién sabe, depende. Bueno, muchas gracias.